Esta primavera está siendo muy generosa con la visita de sacerdotes de nuestro presbiterio que se desempeñan en distintos lugares del mundo. Hemos recibido estos días atrás no pocos que están llevando a cabo su tarea pastoral en distintas localizaciones de Hispanoamérica, y también tenemos la oportunidad, la grata sorpresa de tener con nosotros de alguien que está trabajando al servicio de la Santa Sede, se desempeña en tareas pastorales allí en la Ciudad Eterna. Tenemos el gusto, el privilegio, como les decía, de contar esta noche con la presencia de don Salvador Aguilera López. Don Salvador, buenas noches. Muy buenas noches, contento de estar en esta que considero mi casa. Muy bien. ¿Qué tal por la Ciudad Eterna? ¿Qué tal por Roma? Pues muy bien, ha sido unos días bastante movidos, una experiencia de fe. Se ha visto cómo la Iglesia vibraba en agradecimiento por el Papa Francisco todo este tiempo de su pontificado. Hemos visto la respuesta de la gente, cómo ha ido a agradecer, ¿no?, al mismo Papa, a rezar por él, y luego hemos vivido esa fumata blanca. Fíjate que en la época de Internet y de redes sociales todos estaban mirando a una chimenea. Sí. Probablemente el conclave más seguido de la historia, por las circunstancias, por la coyuntura histórica y también por el despliegue de medios de comunicación. Pero vamos a hablar un poco de usted, don Salvador, natural de Ronda del año 82. Así es. ¿Cómo era el hogar de los Aguilera López? Bueno, siempre mis padres recuerdan el año del nacimiento con naranjito, porque fue el mundial en ese año. Y bueno, mi infancia creció en el entorno de la parroquia de San Cristóbal. Fui monaguillo ya con 7 años, la comunión la hice el 17 de mayo del 92, y hoy justo el 23 de mayo fui confirmado por el cardenal Álvarez Martínez, o sea que estoy de aniversario en esta fecha. Los sacramentos de iniciación cristiana los recibí todos en mayo. Y en ese entorno y entorno de cofradías fue creciendo mi vocación al sacerdocio hasta que entré en el seminario menor en 1995. Eso le iba a decir, ¿por qué sacerdote? ¿O cuándo recuerda los primeros, como la primera inquietud, la primera intuición sobre el sacerdocio? ¿Cuándo lo recuerda? Pues creció en torno a este sacerdote, don Alonso Ros, que todavía vive, y era un sacerdote muy entregado a la gente, a la parroquia, y me gustaba ayudar en la Eucaristía, y así fue creciendo mi vocación. Era sorprendente cuando me ordené ver a don Alonso ayudarme a mí en la parroquia. Era él el que traía las vinajeras al altar, y la verdad que a mí se me saltaron las lágrimas a ver cómo yo, cuando tenía 7, 8 años, no llegaba al altar casi para poner las vinajeras, y ahora era mi anciano párroco el que me ayudaba a mí a celebrar la Eucaristía. ¿Por qué el seminario de Toledo? ¿Cómo alguien de Ronda? Es verdad que a veces no es raro, ni siquiera en esta generación, en generaciones anteriores, malagueños aquí en el presbiterio diocesano. ¿Por qué el seminario de Toledo? No solo malagueños, sino en concreto rondeños. Aquí hemos tenido unos cuantos de Ronda, algunos, como es mi caso, estamos todavía incardinados en la diócesis, otros están sirviendo a la Iglesia en otros lugares como es Málaga o Córdoba. Incluso hay uno que es castrense, que está siempre en barcos para acá y para allá, Marco Antonio. Marco Antonio. Y bueno, yo creo que es la llamada o el reclamo de nuestro cardenal Marcelo cuando escribió esa carta pastoral, Un seminario nuevo y libre, que pues fue una llamada a una fidelidad a la Iglesia, y por eso acudimos a la llamada de nuestro cardenal. Ordenado en el año 2007, ¿verdad? ¿Por mano de quién? ¿Qué día? Pues fue el 8 de julio y fue el cardenal Antonio Cañizares. Fíjate que me ordenó aquí. Cuando llegué a Roma, enviado por don Braulio a estudiar liturgia oriental, me encontré como prefecto del dicasterio al cardenal Cañizares y como subsecretario al que fue mi rector en el seminario, don Juan Miguel Ferrer. ¿Cante de misa dónde fue? En Ronda, Santa María la Mayor. En su parroquia. ¿De qué curso es, para que le pongamos cara a su condiscípulo? Pues 2007 fue la ordenación. Pasamos de Toledo, nos fuimos desde la ordenación, nos fuimos hasta Yepes, Juan Luis, Ocaña, Francisco José Delgado. De ahí fuimos a Madridejos, Pedro Serrano. De ahí nos fuimos a Guadix, Manuel Ruz. Caramba. Después Ronda, un servidor, y el último cantemisa fue en Marbella, Germán. Anda. Muy bien. ¿Tareas pastorales? ¿Algún desempeño pastoral aquí en la diócesis de Toledo?
Pues don Antonio me envió de 2007 a 2009 a la parroquia de la Asunción de Seseña. Y ese año enseñé en el instituto, religión católica, y el primer año, como siempre he tenido esa inquietud por los idiomas, me inscribí en Valdemoro a alemán. En el seminario habíamos hecho inglés y francés. Sí. Me faltaba un poquito, además teniendo un papa alemán en aquella época, pues lo vi como algo providente. Sí. Y al año siguiente empecé liturgia en Madrid. Quería un poco profundizar las raíces de nuestro rito hispano-mozárabe, y al tercer año empecé un poco de patrología, ritos orientales, para ver esa raíz, ¿no?, de nuestro rito, porque San Isidoro en los oficios eclesiásticos dice: hacemos como hacen los griegos, hacemos como hacen los orientales. Entonces quería ver cuáles eran las raíces orientales de nuestra liturgia. ¿Por qué rama del conocimiento sintió más atracción? ¿Por la liturgia? ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención? Hay gente que se siente más llamada a la formación moral o a la teología. ¿Por qué? Lo primero, yo creo que ya mi inquietud venía desde la época de monaguillo, porque yo quería saber el por qué. Oye, ¿por qué agua, vino? ¿Por qué el morado? ¿Por qué el verde? Luego descubrí, por ejemplo, que depositar agua en el cáliz, una gota de agua en el vino, es una confesión de fe que viene del Concilio de Calcedonia, que es el agua unida al vino, sean signo de la unión de Cristo con nosotros, ¿no? O sea, la divinidad es el vino, la gota de agua es la humanidad, pero cuando se unen es como la naturaleza humana y divina en Cristo, que se unen sin mutación, sin confusión, sin división, y Él asume nuestra naturaleza y nos eleva. Entonces, yo desde que estudiaba esas cosas, leía libros, yo decía: yo esto que estoy recibiendo lo tengo que compartir con la gente. Y la homilía siempre intentaba una parte el Evangelio del día y una segunda parte algo de la misa. Y estando en Casarubios del Monte, intenté en esos 2 años y medio ir dando pequeñas píldoras litúrgicas en cada celebración. Hace tesis dirigida por don José Rico. ¿Mantiene alguna relación con el obispo de Jerez, o sabe algo de él? Evidentemente, y más aún, es andaluz, desde Granada, y ahora está en una diócesis que es limítrofe con Ronda, porque... Y muy feliz. Eso es. Y muy feliz. Y además tienen un buen cardenal, el cardenal Mendoza es un brandy muy bueno. Muy bien, y después de hacer tesis en San Dámaso, ¿verdad? ¿Cómo va para Roma, Salvador? Bueno, después de la tesis, don Braulio me permitió hacer el bachillerato de literatura cristiana y clásica San Justino. Fui de la primera promoción que hubo, y el año siguiente pedí hacer el bienio de patrología, pero llegué hasta el tercer semestre. No pude hacer el cuarto porque don Braulio me dijo: quiero que vayas a Roma, que vivas en el Pontificio Colegio Ruso, que estudies en el Pontificio Instituto Oriental y veas las raíces de Oriente y Occidente en común, y que aprendas desde dentro el rito bizantino y que vivas esa simbiosis de la ortodoxia y el catolicismo. Conviví en esos años con grecocatólicos y también con sacerdotes ortodoxos del Patriarcado de Moscú. O sea, que nunca fue al colegio español. Estuve 6 meses, desde febrero hasta junio, mientras había plaza en el colegio ruso. En el colegio ruso. ¿Y allí cuál fue la formación? Una licenciatura en liturgias orientales fue lo que consiguió allí. Eso es, la ventaja de ese instituto es que cada uno de los ritos era explicado por alguien que era de ese rito. Por ejemplo, el rito copto venía un franciscano del Cairo, el rito etíope era el padre Abuna Tedros, que venía también de Etiopía. Caramba. Entonces, cada uno de los ritos, y luego el que fue mi director de la tesis de licencia en el oriental, era un monje de Montserrat, Manuel Nin, natural del Vendrell en Tarragona, pero que era rector del Pontificio Colegio Griego, y que hace unos años el Papa Francisco lo nombró exarca de los católicos de rito bizantino en Grecia. Caramba. ¿Y es el que dirigió también su tesis? La tesis Elementos Orientales en el Ordo Misa Hispano-Mozárabe. La última tesis que presentó, o el último trabajo, fue en la Santa Croce, me parece recordar. Todos recibimos las fotos con esas singulares togas. ¿Y esto qué era? ¿Ya una tesis sobre qué? Las anteriores eran de licencia y esta era tesis doctoral sobre la instrucción calendaria particularia, génesis y comentario. Es la instrucción
Nosotros tenemos el calendario romano general, que es el que vige sobre Adviento, Cuaresma, la solemnidad de Cristo, María y de los santos, pero todo lo que no es universal se llama particular. Por ejemplo, el calendario propio de Toledo, el propio de las misas de Toledo, la liturgia de las horas de Toledo, todo eso está regido por esta instrucción. Entonces, lo que hice es estudiar la Génesis, había una instrucción anterior de Juan 23 a Rubricandum Codicem, y en el apéndice hice el elenco de calendarios existentes desde el 70 hasta el día de hoy, de naciones y diócesis de todo el mundo. Caramba. Porque publicaba ya en Roma el calendario mozárabe, me parece recordar, ¿o cómo era Ya aquello? desde aquí los primeros años, solo que al final uno, si se dedica a todo, al final a nada, pues estuve unos 10 años junto a Adolfo Iborra Robla, publicando la Epacta del rito mozárabe. Eso, la Epacta del rito mozárabe. Y a toda esta bigarrada formación teológica multidisciplinar se une algún curso de arqueología paleocristiana, ¿no? Me parece recordar. Sí, la ventaja de vivir en el Instituto Oriental es que a la vuelta estaba el Pontificio Instituto de Arqueología Sacra. Todo ello fue construido por el Papa Pío XI. Entonces, este curso de los sábados era muy interesante porque te explicaban cosas de arqueología y te llevaban a las catacumbas, no solo las que visita el común mortal, sino otras que por difícil acceso se abrían solo para nosotros y teníamos que ir con linternas y cuidado. Y le explicaban todos los sarcófagos y todas aquellas historias en la que les anticipó don Juan Pedro, ¿verdad? Como a todos los que nos formamos aquí en Toledo. Aún recuerdo las diapositivas de don Juan Pedro en Historia del Arte Cristiano. El Buen Pastor y todo eso. Sí tengo una anécdota con respecto a la arqueología, que el día de la elección del Papa Francisco estaba con el profesor Humberto Utro en el Museo Vaticano, nos estaba explicando el Buen Pastor. Es un laico siciliano formado en patrología, estuvo 2 horas hablando del Buen Pastor, de toda la simbología que tiene, las reminiscencias de la, digamos, historia grecolatina, y dijo, ahora hay fumata, iros a la plaza por si acaso, y fuimos testigos en un 13 de marzo de la elección del Papa argentino. Que fue su primer cónclave allí, claro. Este reciente ha sido el segundo cónclave, lleva ya 2, con toda la broma, porque lleva en Roma ¿cuánto tiempo? Llegué en 2012, 13 años. Lleva 13 años en Roma. Bueno, pues además de toda esta formación y de estar habilitado también para llevar causas de verdad, en las causas de los santos, allí se desempeña en tareas. ¿Cómo empieza a hacer cosas uno allí en la Santa Sede? Además de estudiar y de formarse en todos esos centros tan interesantes todos, ¿cómo uno empieza a trabajar o cómo empezó usted a trabajar? Salvador. Bueno, pues cuando el cardenal Cañizares pidió a don Braulio que al regresar a Toledo, Juan Manuel Sierra, pues que necesitaban un sacerdote de lengua española, y el cardenal Cañizares pidió que don Braulio fuera generoso y que Salvador Aguilera, que estaba allí ya en Roma, pues pasara del Instituto Oriental al Dicasterio para el Culto Divino. Y elegí la fecha, el 7 de octubre, Día de la Virgen del Rosario. La verdad que al inicio es un mundo, es una cosa inmensa. La verdad que me ayudó mucho Juan Manuel, porque aunque ya estaba aquí en Toledo, pero me iba dirigiendo, me iba a través del teléfono y de todo el material que me había dejado en el dicasterio. Juan Manuel es muy metódico, muy práctico, entonces yo iba ante una temática, cogía una cosa que él ya había hecho y pues intentaba un poco imitar incluso su estilo. Y bueno, lo bueno de estar en el dicasterio es que uno abre la perspectiva católica, que significa universal, y conoces, recuerdo un día que vino un sacerdote de Papeete y yo dije, ¿pero eso dónde está? Y me dijo, en la Polinesia Francesa. Abrimos Google Maps y él tarda 24 horas de vuelo, sin contar las horas de aeropuerto, para llegar desde la Polinesia Francesa hasta Roma. Pero es impresionante todo lo que uno puede aprender en estos años. Y cuando uno empieza allí, porque le reclaman y uno le parece bien y le dicen, ¿cómo se llama ese oficio? Secretario de... ¿Cómo se llama ese oficio? Normalmente los que trabajamos en la curia se llama oficial. 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 Luego ya dentro del dicasterio, depende de lo que desempeñes, pues hay minutante, escritor. Entonces los años desde que empecé en octubre del 13 hasta hace 4 años he sido el oficial para la lengua española.
Hace 4 años, cuando el Santo Padre aceptó la renuncia, el cardenal Robert Sarah eligió al entonces arzobispo secretario Arthur Roche como prefecto del dicasterio, luego lo nombró cardenal, y él sí me eligió como secretario personal. Recuerdo una anécdota, cuando el cardenal Roche me pidió ser su secretario, le dije, tengo que consultarlo con el arzobispo de Toledo. Claro. Llamé a don Francisco Cerro, le consulté y me dijo, acepta. Le dije, solo una condición, que en el Consejo Episcopal usted diga, Salvador ha dicho que está dispuesto o seguir en la curia, claro, o venir a Toledo. Porque al final, como que hay etapas en la vida, ¿no? Y yo lo que quiero es servir a la Iglesia, sea en Toledo, sea en Roma, pero no estar aferrado a ningún cargo. Estuvo en el dicasterio con Monseñor Cañizares, con la marcha de Monseñor Cañizares lo asume Monseñor Sarah, ¿verdad? Así es. Y también continúa en la misma... Eso se procede como en el mundo institucional, uno pone su cargo a disposición, ¿no? ¿O cómo se hace? ¿Se hace así? Así es, si digamos los que trabajamos en el dicasterio, si no hay una orden contraria, pues el prefecto como que admite a los que están. Evidentemente, cada uno que viene quiere traer a una persona de su confianza para una lengua determinada o trae su secretario personal. O sea, que no se pone por escrito, pongo mi cargo a disposición, sino se da por hecho que estamos a disposición de él, y si no dice nada es que sigue contando con... Y después, Monseñor Roche, ¿en qué dicasterio está? ¿En este mismo también? Él llegó en 2012, nombrado por el Papa Benedicto, directamente desde Inglaterra, era obispo de Leeds, tuvo ante el cargo de secretario de la Conferencia Episcopal y llegó al dicasterio como secretario porque había trabajado con las conferencias de lengua inglesa unidas, que habían hecho un misal, lo que no hemos logrado para la lengua española, que hemos hecho varios misales con la misma lengua, que quizás se podía haber llegado a un acuerdo. Posteriormente sí se ha hecho, porque el misal español se ha hecho una versión para Perú, Colombia, donde hay un español de América con el ustedes, eso sí se ha llegado a un acuerdo. Recientemente con presbíteros de Moyobamba estuvimos hablando empezamos bromeando con el ustedes y acabamos hablando de... Pero Monseñor Roche entonces logró que se hiciera unánimemente un misal en lengua inglesa, y pues él estuvo el tiempo del cardenal Cañizares, el tiempo del cardenal Roche, y por eso el Santo Padre, viendo que él era, digamos, el que sostenía a los prefectos como arzobispo, lo nombró prefecto hace 4 años. Es secretario personal de Monseñor Roche, lo cual es un trabajo como un poco más vinculado a una persona, ¿no? No es algo más de yo ejerzo aquí unas tareas o unas funciones, sino requiere un trabajo más personal. Y requiere también un poco de la reclamación de Monseñor Roche, que dijo... Pero fíjate, en estos años he tenido muchísimas vivencias por ejemplo, al Papa Benedicto he tenido ocasión de verlo como emérito, al menos que recuerde ahora de memoria, unas 7 veces. La primera fue al llevarle el libro que se hizo en Toledo sobre el Tratado de la Perpetua Virginidad de María, cuya edición curó don Jaime Colomina. Y don Braulio hizo una versión más bonita, encuadernada y tal, para darle al Papa Benedicto, y renunció y me dijo, oye, si en alguna ocasión puede, se lo entrega. Y fue un 3 de marzo, cuando yo le entregué el libro al Papa Benedicto, y era el día de mi cumpleaños. Le dije, Santo Padre, es un gran regalo, este cumpleaños nunca lo olvidaré. Vi cómo mimaba esa edición de la Perpetua Virginidad de San Ildefonso, y me preguntó, ¿usted celebra el rito mozárabe? Sí, Santo Padre. ¿Me puede decir algunas características del rito? Yo temblé más que cuando el examen de bachillerato o el examen de filosofía con el padre Iturrioz. Porque delante de este gran pontífice, pues le dije, mire, pues el rito mozárabe, 3 cosas quiero destacar. La primera, que se reza el credo cada día, el niceno constantinopolitano, hablando del homoousios do patri. El segundo, la fracción del pan, con esa conmemoración de los momentos de la vida de Cristo, hablando de corporatio y no incarnatio, para evitar pues esas, digamos, analogías con el arrianismo. Y en tercer lugar, la bendición antes de la comunión, porque no hay mayor bendición que recibir el cuerpo de Cristo. Pasé el examen. Muy bien. Y últimamente, desde este mismo invierno, ¿no?, con una serie de nombramientos que vinieron de la Santa Sede, teníamos noticia de que era nombrado consultor para el dicasterio de las iglesias orientales.
Fue una sorpresa y es un nombramiento pontificio. Para mí es un gran honor. No lo siento solo como para mí, porque evidentemente quien confió en mí en su momento y me envió a estudiar, don Braulio Pereira, Archidiócesis Primada de Toledo, en el fondo es un reconocimiento a la archidiócesis, ¿no? por esta trayectoria que he tenido en estos años. Y la verdad que las llamadas de teléfono de parte de nuestro arzobispo, don Francisco, del obispo auxiliar, don Francisco César, pero también de compañeros de mi época del colegio, sobre todo ortodoxos, que me decían: el Papa ha nombrado a uno que nos conoce y nos quiere. Y ya un consultor es alguien que se le presentan informes, los revisa y da el visto bueno al final. Es básicamente un poco ya, bueno, dentro de ese escalafón de tareas, pues hay alguien que tiene que redactarlos, ¿verdad? Que me imagino que ha pasado mucho tiempo redactando distintas documentaciones y ahora básicamente un consultor es el que recibe documentaciones, le da el visto bueno y me imagino que dará razón un poco del por qué o del por qué no de su valoración. Lo bueno del consultor es que no siempre trabaja, porque no siempre es consultado. Entonces hay consultores consultados y otros que no son consultados. Uno está disponible para que le consulten, ¿verdad? Eso es. Y si no le consultan, pues nada. Bueno, ¿qué tal por la Santa Sede? ¿Cómo se vive por allí? ¿Qué nos diría de todo aquello? Clima húmedo, en fin, ¿qué nos comentaría de la Santa Sede, don Salvador? Bueno, pues han sido unos días muy llenos de Dios. Se ha visto que la Iglesia está viva. Era impresionante las filas de gente en esos días de la muerte del Papa Francisco. Yo estaba en Ronda porque el lunes y martes de Pascua son festivos en el Vaticano, y el miércoles era festivo porque al llamarse el Papa Jorge Mario, el día de San Jorge, 23 de abril, era también festivo. O sea, ese día tuvimos la gracia de tener 3 días seguidos. Llamábamos a mucha gente y estaban casi todos de días de descanso, sí, es cierto. Eso es. Pues estaba visitando mi colegio con mi profesora de quinto de GB, porque me apetecía, se lo dije: señorita Socorro, me apetece que volvamos al colegio, veamos las aulas, y la verdad que fue impresionante. Y visitando el aula de religión, estaba todavía Inmaculada, que fue mi profesora, que lleva 27 años de profesora de religión y está a punto de jubilarse. Caramba. Y dijo: oye, para mí es un orgullo, porque es como si al profesor de matemáticas su alumno llega a Cambridge. Sí, sí, pues sí. Mi alumno de religión está en el Vaticano. No. Y en esa aula tuve ocasión de, con los niños de religión, orar por el Papa Francisco, que en poquísimas horas se había anunciado su muerte. De Monseñor Prevós, aquí todo el mundo últimamente es amigo de Monseñor Prevós, no se va a creer, que aquí los que lo han tratado muy poco y los que todo el mundo asegura haberlo conocido, usted lo ha tratado, había tratado a León XIV, lo había tratado anteriormente a Monseñor Prevós. Evidentemente en la curia nos conocemos todos, ¿no? Porque al final cuando voy con alguno de Toledo por la calle, pues uno saluda al de la panadería, al del bar, porque es un pueblo al final, nos conocemos todos, ¿no? El cardenal Prevós llegó a Roma hace 2 años y ha residido hasta hace 2 meses en Vía de Porta Angelica. Yo vivo en Borgo Angelico. Entonces, cuando iba a la oficina, en diversas ocasiones me lo he encontrado. Después sabéis que el dicasterio para el culto divino está en el primer piso, en el segundo está el dicasterio para los obispos, en el cuarto el dicasterio para las causas de los santos, perdón, tercero, y en el cuarto textos legislativos. Entonces, siempre nos cruzamos en el ascensor y el cardenal Prevós, pues cuando subía a su dicasterio, en muchas ocasiones, al llamar al ascensor y abrirse las puertas, me encontraba a su eminencia con el secretario, quien me iba a decir que ese cardenal que encontraba ahí y que encontraba en el supermercado para hacer la compra, igual que yo, era el futuro León XIV. Muy bien. ¿Qué impresión, cómo está la cosa por allí? ¿Qué impresiones hay? Hasta donde me imagino que pueda contarnos. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo están viviendo estos primeros aledaños de pontificado? En la curia hay un clima de serenidad, porque evidentemente vemos que el Señor, después del Papa Francisco, nos envía al Papa León. No queremos hacer como división entre un pontífice y otro, porque al final la Iglesia es unidad, es comunión, y después de grandes papas como Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, en este momento Dios ha querido llamar a uno también, digamos de lejos, que es el Papa Prevós. Para mí ha sido llamativo porque cuando la prensa hacía quinielas,
era de los que no estaban en primera fila. La noche antes del cónclave, en una cena, me preguntaban 2 nombres que no estuvieran en las quinielas, y yo dije, pues los 2 nombres que me vienen a la mente son el cardenal Lacroix, de Canadá, y el cardenal Prevost. Bueno, aquí ya se empezaban a manejar, pero vamos, esto nos metería en otra conversación larguísima, Marsella, se hablaba ya aquí de una especie de segunda fila, de candidatos muy notable, y sí que aparecía ahí, pero bueno, eso sería una conversación más larga y probablemente en otro contexto. Viene poco por España, don Salvador, o viene mucho, pero para muchas cosas, porque tiene 2 causas por ahí abiertas, me parece recordar, ¿verdad? Una en La Gomera y otra en su Málaga natal, me da la impresión. Viene para algunas misas mozárabes también, o sea que viene... No se ha perdido el contacto con España, y luego la gente, no sé por qué le cuesta tanto trabajo viajar, porque hoy en día el aeropuerto es como ir a la estación de autobús, es decir, al fin y al cabo, es verdad que controles y tal, pero al final uno se acostumbra, intenta ir como indica la vida, con el menos peso posible, y también son viajes en contexto de evangelización o apostolado. La causa del padre Torres Padilla, fundador de las Hermanas de la Cruz junto a Santa Ángela, pues ha sido en estos últimos 5 años, cuando he trabajado en ella, empezó en Sevilla la fase diocesana y el arzobispo de Sevilla me nombró postulador en fase romana. Fue declarado venerable hace poco tiempo y fue beatificado en Sevilla en noviembre. Por eso, unos días después, me fui hasta la isla de Tenerife. Las Hermanas de la Cruz tienen una casa en La Orotava, tuvimos una misa de acción de gracias, luego salté a La Palma, donde tienen otra casa las hermanas, y una tercera misa de acción de gracias fue en La Gomera, en la parroquia San Sebastián, donde el padre Torres nació y fue bautizado. De Málaga es la causa del médico Gálvez Ginachero. Sí. Es interesante para mí que es un laico, pero es una persona muy completa. Era ginecólogo, creó la primera escuela de matronas en Málaga, fue el fundador de la clínica María Cristina en Madrid, lo llamó la reina de España para crear esa clínica, y luego era, aparte de alcalde de la ciudad, presidente de la adoración nocturna, y en esa época el obispo era San Manuel González, un obispo santo, un alcalde santo. Yo a partir de la noticia de su postulación sí que leí un poco de este, bueno, como Moscati, o poco más o menos, ¿no? Un médico muy ejemplar, con virtudes muy ejemplares. Bueno, don Salvador, si vamos por allí preguntamos por usted, o como cuando vayamos por Roma le llamamos y usted nos... La última vez, yo siempre lo digo, don Salvador, que cuando estuvimos para un jubileo sacerdotal, pues usted nos recibió allí, me parece que en Chiampino, me parece recordar, y nos acompañó a la salida, nos enseñó las Scavi en la medida que pudo colarnos, los jardines vaticanos, estuvo por allí un poco echándonos una mano. Es verdad que éramos un séquito ahí un poco de presbíteros de la archidiócesis, pero si vamos por allí y preguntamos por usted y nos echa una mano, ¿qué? En Plaza de Pío XII, número 10, allí me puede encontrar, y lo tengo como un apostolado, el que cuando vienen los católicos y no católicos a Roma, que se sientan arropados. A veces hay un mensaje directo de evangelización, y a veces hay gente que por sentirse querida y acompañada, luego me llaman y me dicen, ¿sabes que llevo tiempo sin confesarme? ¿Podrías confesarme? ¿Sabes que no nos hemos casado? ¿Querría venir tú a celebrar nuestro matrimonio? Nuestro hijo está sin bautizar, si tú vienes, lo bautizamos. O sea que a veces la evangelización se hace por la palabra, pero otras veces se hace por el cariño y el afecto demostrado cuando vienen a Roma. Pues nos viene muy bien eso como reflexión final, para todos los que a veces tenemos la falsa sospecha de que son hay unos fríos burócratas que están allí en la Santa Sede. Muchísimas gracias, don Salvador. Nada, muchas gracias y Dios os bendiga.